Pero por supuesto, vamos a comenzar con lo último que ha ocurrido con la guerra que se desató este fin de semana por la decisión del presidente Donald Trump de atacar a Irán y de lanzar una operación que terminó con la vida de Ali Khamenei, que es el hombre que lideró este país en los últimos 36 años. Saludamos a esta hora de la mañana a Adriana Cuestas, que nos tiene más detalles de este conflicto que suma más de 500 muertos. Adriana, ¿qué es lo último? Nicolás, lo último es que la Guardia Revolucionaria de Irán está diciendo que tanto la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como la sede del comandante de la Fuerza Aérea fueron blanco de sus ataques. Sin embargo, por ahora no hay pronunciamiento por parte de Israel, que entre otras cosas, lo que sí confirma son ataques simultáneos tanto en Irán como en Líbano y amenazó al grupo islamista, estamos hablando de Hezbollah, sobre el que afirma que cometió un error enorme al lanzar ofensivas hacia su territorio. Por otra parte, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita confirma que algunas operaciones en su refinería Ras Tanura se detuvieron tras un ataque que provocó un incendio. Recordemos que este complejo, con capacidad para 550.000 barriles diarios, alberga una de las refinerías más grandes de todo Medio Oriente. Y es noticia también, Nicolás, las imágenes que muestran el accidente de casas de Estados Unidos en el tercer día de ataques iraníes contra países de la región que albergan bases de ese país. Todo esto como parte de la represalia iraní, y también recordar que Irán perdió a su líder supremo, Ali Khamenei, prometió también vengarse y su respuesta ha pintado el mapa de Medio Oriente de puntos atacados. Aquí la crónica de hostilidades. Las sirenas volvieron a resonar en Jerusalén y Tel Aviv como antesala de una guerra que amenaza extenderse varias semanas. Segundos después, el cielo nocturno quedó iluminado con los misiles lanzados desde Irán. Luego vino el estruendo y en Jerusalén se reportaron múltiples heridos. Es el segundo día de choques tras el operativo de Estados Unidos e Israel que terminó con la muerte del ayatolá Ali Khamenei. En Pakistán, la policía y manifestantes se enfrentaron cerca del consulado estadounidense, dejando 9 muertos. No solo son mis emociones, reflejan los sentimientos de toda la nación pakistaní. Hoy el pueblo pakistaní se une al dolor del mundo musulmán. Nuestro imán nos ha dejado. Decenas de personas pasaron por encima del muro del consulado. A toda fuerza rompieron las ventanas con palos, destruyendo las instalaciones. Pero antes, entre lágrimas, los medios estatales iraníes pusieron fin a la especulación al confirmar la muerte del líder supremo. رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای. Estas fotos satelitales son el antes y el después del complejo donde se resguardaba Khamenei, mismo lugar convertido ahora en polvo. Pero su caída desató la furia de las autoridades en la República Islámica, que juraron venganza. La República Islámica considera su deber y legítimo derecho buscar justicia y venganza contra los perpetradores y quienes ordenaron este crimen histórico, y empleará todos sus recursos para cumplir con esta gran responsabilidad y obligación. El golpe al corazón del régimen alcanzó a altos funcionarios de seguridad, como el ministro de Defensa y al jefe de la Guardia Revolucionaria, también a la hija, yerno y nieta de Khamenei, según medios en Irán. Mientras tanto, el intercambio de ataques no se detiene. Los bombardeos alcanzaron un hospital en la capital. La ira de Teherán también llegó a países del Golfo, donde Washington tiene bases militares, como Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Pero este fin de semana, uno de los blancos fue el Burj Al Arab, uno de los hoteles más imponentes de Dubái, que fue impactado con drones. Los vuelos a varios países de Medio Oriente siguen cancelados tras el cierre del espacio aéreo. La línea directa está saturada, de hecho, no podemos contactar con nadie. No vamos
muy bien ahora mismo. Esperamos recibir ayuda. Tuvimos una tragedia repentina en la familia, así que tuvimos que reprogramar nuestro vuelo para esta noche y así intentar llegar a casa a tiempo. Sí, lamentablemente ese vuelo fue cancelado. Y mientras Alemania, Francia y Reino Unido dicen estar dispuestos a defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo, el desenlace de esta guerra está lleno de tropiezos y el camino es largo para un eventual cambio de régimen. Nicolás, Rusia y China volvieron a pronunciarse y rechazaron la operación que adelantó este fin de semana tanto Estados Unidos como Israel en territorio iraní. Y entre otras cosas, la Media Luna Roja está diciendo que al menos en territorio iraní ya son más de 550 los muertos que deja este conflicto en Medio Oriente. Adriana, es que es bastante la incertidumbre mundial que hay en este momento y para tener una perspectiva clara de lo que está sucediendo hoy en Irán y en Medio Oriente hacemos contacto con el ex canciller y analista internacional Julio Londoño Paredes, que este fin de semana publicó una columna muy interesante hablando un poco sobre lo que sucedió el fin de semana, doctor Paredes, pero también sobre lo que va a suceder en las próximas semanas. Usted abre un gran interrogante en su columna y es: ¿cambia radicalmente Irán tras la muerte de Jamenei? ¿Se debilita el régimen o se fortalece? ¿Cuál es su lectura? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta, naturalmente, que los Estados Unidos e Israel debían saber perfectamente las consecuencias que se iban a presentar de una acción de estas características. Irán no es Venezuela y, naturalmente, el señor Jamenei no es Maduro tampoco. Entonces, eso estaba perfectamente previsto. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Israel han hecho un llamamiento al pueblo para que se levante contra el régimen de Irán, con el régimen de los ayatolas, y aproveche esta coyuntura para hacerlo. Hasta este momento eso no se ha presentado. Por el contrario, se han presentado son manifestaciones y hechos en contra de la acción por parte de los Estados Unidos e Israel. La situación naturalmente es incierta, debía ser prevista y seguramente fue prevista por estos dos países. El riesgo que yo veo aquí en el fondo es que no hay que olvidar que Israel de todas maneras es una potencia nuclear y ha amenazado en varias oportunidades con utilizar armas nucleares de alcance limitado en caso de que entre a una confrontación con Irán. Ex canciller, es que usted también en este escrito pues habla un poco sobre las intervenciones que ha hecho recientemente Estados Unidos en Medio Oriente y recuerda que salieron mal. Salió mal Irak, salió mal Afganistán y quiero leerle una frase que leí este el fin de semana por parte de otro columnista. No se pueden sustituir de la noche a la mañana estructuras de poder sin condenar un país al caos. ¿Usted qué lectura tiene? No, estoy totalmente de acuerdo. Una acción de estas características naturalmente genera una situación de inestabilidad absoluta en toda la región y posiblemente en el mundo, porque los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz, que es clave precisamente para el comercio y para la industria petrolera en el mundo, y a mi juicio naturalmente se expone notablemente a acciones no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países de la OTAN que se empiezan a sentir afectados por el cierre de uno de los estrechos más importantes de la navegación internacional en el mundo. Y vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de los acontecimientos. Esto no va a ser de pocos días, es una confrontación de largo alcance y todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias finales para Irán. Yo dudo mucho que vaya a haber un cambio inmediato de un régimen, porque los 90 millones de iraníes se enfrentaron y derrocaron al Shah de Irán en su momento. No se puede pensar que en un momento determinado todos se vayan a volver otra vez a apoyar a las acciones del Shah de Irán, o por lo menos los llamamientos que está haciendo su hijo en ese sentido. Están contra el gobierno actual de Irán, que ha cometido una serie de atropellos tremendos, mandó a fusilar una serie de muchachos que estaban protestando por el régimen, pero eso es otra cosa. De ahí a que en un momento determinado se cambie de la noche a mañana un régimen que lleva muchísimos años es muy difícil. Se cambia el gobierno, pero dudo mucho que se cambie un régimen
de una forma tan rápida. Permítame hacerle una última pregunta y tiene que ver con el cierre del estrecho de Hormuz, que es donde transita el 20% del petróleo mundial. Tal vez este ataque de Trump a Irán puede responder a intereses energéticos. Me explico, al cerrar Irán este estrecho de Hormuz y Donald Trump tener la administración de Venezuela y el petróleo de Venezuela, ¿no puede verse como una estrategia para vender más petróleo de Venezuela y financiarse mejor Estados Unidos? Yo creo que no exactamente puede ser ese el objetivo del señor Trump. Lo que sí es cierto es que naturalmente la acción en Venezuela en el fondo también tenía un interés petrolero por parte de los Estados Unidos, que sabiendo la inestabilidad que hay en el Medio Oriente, para él era importante tener un petróleo mucho más barato y cercano como es el de Venezuela. Bien, doctor Londoño Paredes, ex canciller de Colombia, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Cordial saludo.